Aires, buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están allá? ¿Cómo anda la cosa? Bien, bien, acá con lluvia, un poco nublado, haciendo fuerza el sol para salir. Acá está lindo dentro de todo. Qué bueno, Amenazaba lluvia, pero no pasa nada. qué bueno, qué bueno. Bueno, habíamos adelantado que estás en la conferencia electoral allí que realiza el Partido Obrero con delegados de todo el país. Empezaba a las 10 de la mañana, ¿no? Ya se acreditaron, cuántos delegados hay, qué es lo que se va a Claro, discutir en esta conferencia electoral. claro. Aproximadamente se van a acreditar unos 200 delegados de todo el país. Todavía esto no empieza, sinceramente. Recién acaban de llegar los compañeros de Santa Cruz, por ejemplo. Y están acreditándose todos los delegados. Hay varios documentos para debatir, digamos, y es presumible de que se adopten algunas resoluciones que justamente tienen que ver con cómo va a encarar el Partido Obrero en el marco de esta crisis extraordinaria que vive la Argentina y las distintas provincias, cómo va a encarar una campaña política electoral. Porque vos te das cuenta que es muy notable que la crisis se ha ido agudizando de una manera extraordinaria en los últimos días, Bueno, con corridas, con eso lo, corridas financieras. Lo adelantábamos en la Claro, editorial, el tema este de que la última visita de Duhovne a Estados Unidos y esta largada mensual de venta de dólares para poder, digamos, tirar, que es un salvavidas de plomo, entendemos que eso no soluciona para nada la crisis que existe en Argentina. sí, es brutal porque es como el último recurso. Originalmente habían dicho que los dólares que venían no iban a ser de ninguna manera para poder mantener el valor precisamente del dólar, sino que se iban a utilizar para, en todo caso, el comercio exterior, el pago de la deuda y demás, pero nunca para poder sostener el precio del dólar, que en definitiva es una forma de fuga de capitales. Bueno, después ya dudaron un poco y ahora directamente le permiten que lo utilicen porque es evidente que el FMI tampoco tiene una solución para la crisis argentina. Es decir, la única solución para ellos, en definitiva, es permitir esta fuga, que la crisis llegue hasta el fondo de lo que tenga que llegar y que los platos rotos, por supuesto, lo paguen los laburantes, el pueblo que va a tener que pagar tarifazos imposibles. Entonces estamos en una campaña electoral, y eso es lo que va a discutir esta conferencia, en el marco de esta profunda crisis. Una crisis que incluso recorre otros sectores muy amplios del Estado, como en el caso de la iglesia, de la justicia, donde en particular en los últimos días ha aparecido esta cosa de los espionajes internos en la justicia y todo lo demás que prácticamente ponen en duda todos los procesos que se están desarrollando y cuánto hay de mafia en el propio Poder Judicial. Bueno, Entonces esto estamos que es algo que tenemos más de recorre 100. América Latina, me hace acordar al tema de Brasil con Dilma Rousseff, Temer. Claro, pero en aquel momento la justicia brasileña aparecía como limpia y eran los políticos los corruptos. Sí, Ahora resulta que acá tenés los políticos corruptos. y la Después de justicia los con... políticos corruptos, que además de los kirchneristas también hay un montón de macristas metidos en el medio, además de las bandas estas de políticos corruptos, tenés los empresarios corruptos. Y resulta que hay 101 empresarios en la causa de los cuadernos que están procesados por distintos motivos, pero básicamente son todos coimedos. Y sobre esa clase capitalista, de la que habría que abrirle los libros, y que justamente está procesada en este momento, ahora tenés que la propia justicia está sospechada de ser una mafia interna y de manejarse ella misma con los mismos métodos que supuestamente están tratando de cuestionar con la causa de los cuadernos. Es decir, que la corrupción llega de lo político, los empresarios, la justicia, prácticamente el sistema está podrido de un modo tan profundo que pocas veces se ha visto con tanta claridad la pudrición de este régimen político, de los empresarios, de los capitalistas, de los políticos, que trabajan, en definitiva, para mantener las injusticias que viven habitualmente los trabajadores en una sociedad capitalista, que vive la mujer que es oprimida en esta sociedad, que vive la juventud que es oprimida y perseguida en esta sociedad. Contra toda esa porquería es que el Frente de Izquierda va a lanzar su campaña, planteando justamente que ante este caos en que nos están sumiendo, es preciso adoptar medidas de fondo.
y plantear en primer lugar una lucha inmediata, más allá de cualquier elección. Una lucha que tiene que plantear un paro de 36 horas, que tiene que plantear movilizaciones en todos los sectores, la unidad de todos los sectores que están resistiendo estas políticas de ajuste, y el reclamo de que se vayan los gobernadores, que se vaya Macri, que una asamblea constituyente reorganice el país sobre nuevas bases sociales y abra el camino a un gobierno de los sectores populares de la clase trabajadora. Qué difícil, ¿no? Porque el enfoque central estratégico que tiene lógicamente nuestra campaña política electoral. Difícil porque, digamos, el Frente de Izquierda tiene que luchar y desarmar todo el concepto que utiliza la pseudo oposición y las burocracias sindicales de hay octubre, vamos a un octubre. Claro, lo que ocurre es que lo siguiente, uno no sabe si llegamos a octubre o no en el marco de este lío que hay. En primer lugar, es decir, ya no porque el pueblo se levante, sino porque el gobierno se puede llegar a caer, inclusive sin que haya un levantamiento popular. Pero nosotros trabajamos con la idea de que, de fondo, lo único que va a cambiar las cosas es que haya un levantamiento popular. Porque desde el punto de vista de los partidos del sistema, ya sea un Labaña, ya sea un Macri, ya sea incluso Cristina, ellos lo que van a discutir es que ante la crisis y la quiebra del país, ¿por qué métodos, con qué sistema, de qué modo le van a hacer pagar esa crisis a los laburantes? Pero todos coinciden que la crisis hay que hacérsela pagar a los laburantes. Todos coinciden en que hay que pactar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenés que Cristina, por ejemplo, le está planteando que el fondo se le respete toda la deuda, pero se postergue para adelante el pago del capital y empiecen los próximos años solamente a pagarse intereses. Y eso le dé un alivio a la Argentina, pero manteniendo toda la hipoteca y reconociendo plenamente la deuda. Y a partir de allí, por lo tanto, con esa losa encima, se justifican todas las políticas de ajuste que con el cuento de que hay que mantener el superávit fiscal o que las cuentas del Estado tienen que cerrar, nos aplican a todos los trabajadores, y es lo que vivimos desde Santa Cruz hasta Jujuy, provincia por provincia, ya sea el color político que gobierna el kirchnerismo, el macrismo o el PJ o algún partido provincial. Esto no cambia. Entonces, frente a esa visión de lo que ellos van a ser los síndicos de una quiebra para hacérsela pagar a los laburantes, nosotros tenemos el planteo de que la crisis la tienen que pagar los capitalistas, y por lo tanto un programa de medidas que empiezan por romper con el Fondo Monetario, por romper con la deuda externa y por plantearnos la nacionalización de un sistema financiero que permita reorganizar el país sobre nuevas bases sociales. Reorganizar la cuestión financiera es vital, nacionalizar la banca y nacionalizar todo lo que sean recursos naturales, como el caso del petróleo, el gas, la minería, que permitan, por lo tanto, poner esos recursos y esas riquezas que genera la naturaleza de nuestro país y el trabajo de nuestros trabajadores, que toda esa riqueza pueda ser colocada al servicio de un plan de desarrollo económico y de cubrir las necesidades más urgentes, un salario que cubra la canasta familiar, la educación, la salud, una jubilación del 82%, es decir, lo que nosotros lo llamaríamos una vida normal, respetando los derechos básicos de la población, cosa que ya el capitalismo y su sistema en crisis no nos puede garantizar, al contrario, cada día nos quitan una conquista más. Entonces, esto es de vida o muerte para los trabajadores. Y en esa campaña es que se mete el Partido Obrero y llama a los partidos del Frente de Izquierda a concretar un gran congreso donde lancemos desde ya la campaña electoral en todo el país, y la campaña electoral la coloquemos vinculada directamente a los reclamos, a las luchas de los trabajadores contra estas políticas de ajuste. Y por eso quizá una consigna que no es electoral, porque en principio no parece electoral, para nosotros es vital igual en este momento. Aunque uno se mete en una campaña electoral, tiene que plantear el paro de 36 horas, el Congreso de Trabajadores, que en Santa Cruz está más urgente que nunca, porque no hay que dejar solo a los maestros en la pelea tremenda que tienen ahora. Hay que unir a todos los trabajadores en un gran congreso que permita que la lucha sea en conjunto, porque la única forma de derrotar estas políticas es en conjunto. Y esto es un desafío inminente para Santa Cruz, pero es un desafío en otros términos para todo el país. Hoy quieren aplicar un plan de ajuste brutal contra FATE, que es además uno de los gremios más combativos que hoy dirige
Lo comentábamos en la editorial, lo importante que fue esa asamblea, quienes hemos recibido el video de la asamblea de FATE, fue increíble, cientos y cientos de obreros votando un plan de lucha. Bueno, que justamente esa es la metodología que desarrolla el Partido Obrero, o que desarrolla la izquierda, que desarrollan los trabajadores cuando tienen independencia de clase. Los trabajadores cuando tienen independencia de clase debaten, discuten, hacen una asamblea, votan, levantan sus manos y a partir de ahí desarrollan su lucha. Bueno, FATE está decidido a pelear, no van a entregar a sus trabajadores a los despidos que vienen ni a las políticas de cambio del convenio laboral que viene. Es una pelea parecida a la que ya tuvo en su momento Río Turbio, donde quieren obligar a renunciar a los derechos para no echar gente o renunciar a la gente para mantenerte los derechos. Es decir, es muy parecido el tipo de planteo que hace la patronal de FATE respecto de el que en su momento había hecho Seidán o el gobierno de Macri respecto a la situación de los compañeros de Río Turbio. Ahora, Miguel, si no me equivoco... Vamos a una gran lucha, una gran pelea que requiere la solidaridad de todos los sectores, ¿no? No, yo quería saber, si no estoy equivocada, el SUTNA había sido uno de los pocos sindicatos que había logrado el año pasado una pauta salarial, una de las más altas, ¿o no? Sí, 47%, 46% lograron. Sí, fue una pelea muy grande y lograron un aumento salarial muy importante, a pesar de que la industria, por la importación de neumáticos y por la caída de la actividad automotriz, está en un momento complicado. Uh-huh. Bueno, ahora... Este año directamente vinieron por todas las patronales e intentan aplicar un plan de ajuste brutal contra todos los derechos conquistados. Bueno, en esa pelea estamos, pero eso es una partecita. Ahora vos fíjate que la dirigencia sindical está en lo contrario. La dirigencia sindical lo que dice es unámonos con las patronales para poder plantear un plan contra Macri asociado a los partidos que se están plantando en un frente anti-Macri y que están viendo en la baña una alternativa política. Una alternativa política de la patronal, claro, una alternativa política que nos va a aplicar el ajuste igual que Macri, solamente que lo va a hacer desde el peronismo o desde un gobierno que se diga distinto del de Macri. Bueno, a nosotros no queremos que nos apliquen el ajuste, no es el problema que lo aplique Macri, que lo aplique Labaña, que lo aplique Cristina, simplemente no queremos que nos apliquen ese ajuste. Bueno, y tenemos que luchar para defender nuestros derechos. Un poco para ilustrar a la audiencia, porque si hay algo que tiene diferente el Partido Obrero a los partidos patronales, es esto que vos decías antes, el tema del debate, el tema de discutir entre todos cuáles son los ejes y los lineamientos a seguir, no solo en el año, sino bueno, en las elecciones. ¿Cómo van a hacer? Ahí hay un documento central que se va a debatir, se van a dividir en comisiones, van a sacar conclusiones. Llevan, por supuesto, mandatos que han sido entregados, claro. Entre dos propuestas de declaraciones que puedan ser emitidas por este Congreso, por esta conferencia, y eso es lo que se va a colocar a debate. Todos los compañeros que están acá presentes tienen los textos, se los están leyendo en estos momentos, y se va a habilitar una discusión que seguramente va a durar toda la jornada, no va a ser un ratito y nada más, sino que todo el día vamos a estar debatiendo esto, y también entre las cuestiones fundamentales está la idea de proclamar una fórmula presidencial Ajá. como propuesta del Partido Obrero hacia el Frente de Izquierda, uh-huh. que va a incluir seguramente a Romina del Pla como una de las patas de esa fórmula. Uh-huh. En esa discusión hay un consenso general de todos los compañeros y probablemente eso es lo que termine resolviéndose hoy. Bueno, Miguel, muchas gracias. Un poco has hecho una segunda editorial, porque hemos hecho una editorial muy parecida a nuestra entrevista, pero por supuesto has profundizado los temas. Éxitos allí en esta jornada de debate y discusión. Estaremos también ansiosos para a la vuelta de ustedes, de los delegados que fueron de Santa Cruz, los documentos y los resultados de los debates para ver cómo continuamos este plan de lucha, este impulso tan importante de Congreso de Trabajadores desde las bases para poder discutir una salida. Éxitos. Bueno, ok, muchas gracias a ustedes y simplemente decir dos palabras más. Sí. Nosotros estamos en un año muy interesante, un año donde por la cuestión electoral se va a producir un debate político inevitable en el medio de una crisis que se derrumban nuestros enemigos, los enemigos de la clase trabajadora. Sí.
Al mismo tiempo, en un año donde la pelea para que los trabajadores no paguen esa crisis y no nos hundan más en la miseria, está rojo vivo. En el medio de todo eso, vamos a una campaña electoral. Sí. Desde el punto de vista político, es un año extremadamente interesante. Yo llamo a todos los compañeros que nos están escuchando, a los trabajadores, a los militantes, a ver que la clase trabajadora, si interviene en forma decidida para defender sus derechos en este momento y abrir un camino, tenemos grandes posibilidades de avanzar mucho en este 2019. Gracias, Miguel. Un abrazo.